Oigan, chamacos, qué bueno que siguen aquí. Está lloviendo, pero estamos a salvo, no se preocupen, ¿eh? Estamos mandando saludos a toda la República Mexicana en este momento y a los Estados Unidos que nos están viendo por Azteca América. Un saludo, mis carnalines y carnalinas. Hoy está en el estudio alguien muy especial. Muy especial. Ya era un ser conocido en la política, era muy conocida en la política prácticamente desde la infancia y por herencia, así de claro. Pero este año se volvió popstar. ¡Popstar! O sea, díganme ustedes que un artista, a ese nivel, un artista popular, a ese nivel se convirtió de conocida, de respetada, de querida Tatiana Cloutier. ¡Hola, ¿Qué tal? Tatiana! ¿Cómo estamos? Qué gustazo estar aquí Qué gusto. contigo. Mira, ¿Cómo te no? presento a mi cuñado. Hola, Bienvenida, Tatiana. cuñado aquí presente. Hola. la chica. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Oye, qué gusto. Pues encantada, es siempre un gusto verte y más tan cerca. Fíjate que nosotros tomamos la decisión de estar observando todo lo que fue la campaña. Dijimos, no, después ya veremos con quién platicamos. No vamos a meternos en estos trances donde están metidos ya todos los canales y donde te empezaste a ser famosa en estos debates de los coordinadores. De pronto fuiste la voz distinta. Fuiste la empatía con la gente. De pronto nosotros ya estábamos tan viciados que decías, ahí viene Aurelio. No, por Dios, no, ya no. Yo decía igual. Cuando no llegaba él decía, uff. Pero así, tú sabes cómo es eso. Y además fue mucha repetición en muchos programas, la misma situación, tanto que llegaron a ser incluso casi las mismas respuestas. Así es. Se volvió de haber tenido como que el debate esperado, las mesas de análisis tal cual, a decir como unas caricaturas, híjole, esta la repitieron, ¿no? Claro que sí. Así claro es. que sí. Y eso, de pronto para la gente que pues sencillamente ve la tele por verla, pues nos parece muy aburrido, pero también para el Círculo Rojo es muy aburrido. Claro. Inclusive para el Círculo Rojo, que se supone que uno tiene que estar pendiente de eso que suceda, es muy aburrido. Y tú brillaste, en esos momentos llegaste, porque además, ahora estudiándote, que veo que estás en las letras inglesas, es tu carrera. Ahí lo aprendí. ¿Eh? Ahí lo aprendí. Bueno, imagínate, pero además llegaste a tener una empresa, no sé si la tengas todavía, de traducciones. Sí, ahí aprendí a traducir a Castañeda, ahí aprendí a traducir a Justo. Nuño, ahí aprendí a traducir a todos los que me ponían y entonces les llevaba un paso de ventaja. Justo eso es lo que te iba a decir, porque eres la mejor Andrés Manuelóloga que hay en el país, por lo menos. Y eso es lo que sacaba de quicio a los adversarios, porque decías, es que Andrés dice esto y los otros, no, pero no lo dice así, no lo dice así, lo dices distinto, lo dices bien, se oye bonito. Y eso era una maravilla, porque lo estabas diciendo desde ti. Bueno, así hablamos todos. Yo creo que es como que alguien diga, híjole, es como las recetas de la cocina. Alguien hace algo en la cocina y te dice, tú le pones tu propio toque. Y eso Claro. no quiere decir que no sea arroz, eso no quiere decir que no sea picadillo, simplemente es el estilo propio que cada quien tiene con su ¿Tu toque sazón? personal. Así es. ¿Cómo llegas? Sé que se conocieron con Andrés en una cena de unos amigos comunes, pero ¿cómo
¿Cómo surge esta química? Hay que tener una química muy especial y más tratándose concretamente de Andrés. Andrés Manuel es un ser extraño en la zoofilia mexicana, es un ser aparte. ¿Cómo se da esta química? Porque solamente la confianza es. Te voy a decir, yo creo que fueron como varias cosas. Cuando yo conozco a Andrés en el 2006, ya físicamente o ya en uno a uno, la verdad que en ese momento él era el jefe de gobierno, yo vivía cuando yo estaba en la Cámara y oía mil cosas de él, y cuando después de haber visto este personaje del desafuero y todo lo demás, siempre es como, así te voy a decir algo, te voy a decir un secreto, siempre decía, yo quiero conocer a Broso, yo quiero conocer a Andrés. Digo, cuando yo te veía, así estos personajes que dices en mi vida para poner el bucket list, yo quiero conocerlo. Y tuve la oportunidad de conocerlo en una mesa muy cercana, éramos 6 personas en la mesa, y fue como verlo, la manera en que se desenvolvía, la manera en que nos compartió lo que era el Fobaproa, nos compartió esta parte de cómo visualizaba él la política, cómo visualizaba él todo esto que estaba pasando en el país, y iba él a la competencia del 2006. Sí. Era más o menos, era enero. Y me acuerdo porque él dijo... ¿Tú ya habías renunciado al PAN? Yo renuncié al PAN en el 2005. Exacto. Ya ratote. Y había votado en contra del desafuero, y yo creo que también eso creó una empatía indirecta, ¿no? Sin conocernos, pero hay una empatía donde dices, o sea, hay algo ahí que una luz prendida, ¿no? Y cuando lo conozco, me impactan algunas cosas de él. Primero que nada, ya iba para la competencia del 2006 y dice, ¿qué tal que platicamos en mayo? Platicamos en mayo, y en mayo vemos cómo van las cosas, o sea, no con esa prisa del aborazamiento político que dice, tómate la foto conmigo ahorita, ¿no? O sea, es como, vamos a darle el tiempo, vean las cosas, tomen distancia, y nunca nos volvimos a ver. Fíjate. O sea, ni siquiera no nos volvimos a ver, ¿no? Desde ese 2006. Así es, hasta el 2010. Fíjate. 2010 y medio, vamos a ponerle así, ¿no? 2010 y medio lo vuelvo a ver por una invitación entre Dante Delgade, Alfonso Romo y Fernando Turner, ¿no? Fernando Turner, quien había invitado en aquel entonces a Andrés a acercarse para todo el tema de economía, en caso de que... Y platicamos, para mí, yo ya había conocido un poquito de Andrés de cuando había sido jefe de gobierno por lo que hizo en la ciudad, que yo decía, esto que yo estoy viendo aquí, yo lo quiero para mi ciudad, yo lo quiero para mi estado, yo lo quiero para más lugares, Pero además había una cosa más que yo conocía de Andrés que pocos conocen, yo creo, o nunca ha sido pública, y era un amigo mío, había trabajado con él, y era el que le llevaba, el que le hacía los reportes estos matutinos que te hacen para la cuestión periodística, no como hoy, que ahorita le haces así y los ves rapidito. Aquellas veces tenías que levantarte a las 4 para tenerlo listo, porque él lo quería listo a las 5. Y él me platicaba a las 5 de la mañana la síntesis, y me decía, es impresionante cómo este hombre se levanta y a las 5 le tengo que tener el reporte, y a las 7 se va a su casa todos los días porque su mujer tiene cáncer y está enferma y se va a acompañarla a cenar. Y yo dije, ay caray, un personaje con esta disciplina, pero con este corazón de tener la empatía, porque con toda la justificación del mundo, un hombre que trabaja en el gobierno y todo lo demás, pues lo más fácil es, no puedo llegar a la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, lo tienes que entender. Y a mí me marcó eso mucho, de decir, algo tiene como ser humano este personaje que puede hacer el alto y darle importancia a lo importante. Claro. Esa fue como algo que a mí me cautivó de él, ¿no? Y bueno, ya cuando lo conozco, platicamos, estuvimos en varias reuniones con empresarios y con gente de educación, y me llamaba mucho la atención todo esto que decían del hombre desesperado, que no escuchaba, que todas estas cosas que salían de Andrés. Y yo lo veía sentado en una mesa con un grupo de empresarios que le preguntaban lo mismo una y otra y otra y otra vez, y le decían, es que no puede ser. Y le repetí y les explicaba lo mismo, y yo decía, ¿quién es este hombre que les tiene tanta paciencia? Yo me hubiera levantado y les hubieras dicho, ya, pues no me crean, y ya, y me iba, vaya. Ese era como... Y eso me llamó la atención a mí mucho de él. Conocí a Beatriz, su esposa, no se puede decir nueva, ¿verdad? Su esposa, sí, pues es la segunda esposa cuando Andrés Manuel enviuda y se casa con Beatriz. Y con Beatriz hice un clic impresionante. La veo muy poco, coincidimos muy poco, pero yo creo que ella me decía que ella entendió
ella dice como que te veo a ti y veo cómo va a estar mi hijo y que a mi hijo le va a ir bien, aunque su padre ande en todo esto, porque te veo a ti. Sí. Y yo le decía, yo entiendo y comprendo mucho a mi madre cuando te veo a ti, porque entiendo lo que mi madre vivió sin haberlo comprendido en aquel entonces. Entonces hubo empatía muy... Y qué importante es esa empatía entre estos personajes femeninos que son ustedes. Evidentemente, la trinchera más importante que puede tener alguien es su pareja. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y cuando la pareja confía en las personas claves que rodean a alguien que está danzando en el filo de la navaja todo el tiempo, entonces ya hay una... Se crea una confianza. O sea, Sí. para mí te puedo decir parte de lo que, todas estas cosas que decían, y yo veía la relación de Andrés con sus hijos grandes y con su hijo chico, y luego esta historia que yo acabo de contar, y yo decía, este hombre no puede comer niños como te lo quieren contar, ¿no? O sea, es que nos va a quitar y nos va a hacer, y yo decía, no puede ser un personaje de estos que tenga, o sea, no puede ser, yo no, o sea, es inadmisible pensar que podamos ser llevados a esta manipulación para que esto suceda. Pero mira cómo suceden las cosas, que llegamos al 2018 y acabamos de asistir a un día histórico. Hermosísimo. Histórico por donde tú lo veas. Así es. Nos pasamos aquí semanas diciendo, ojalá que lo que se refleja en las diferencias de las encuestas sean las diferencias que vamos a ver en la elección, porque ya en las encuestas, viendo estas distancias, despresuriza mucho. Totalmente. Despresuriza. No tienes aquí a los caballos, más bien, bueno, que se peleen por el segundo lugar, pero es la pista de al lado, no es la pista central. Totalmente. Y cuando pasa el día de la elección, la gran diferencia, donde tú sabes perfectamente que desde muy temprano, cuando sabes que la gente ha salido a votar masivamente, cualquier plan que tuvieras, dices, paren eso, cabrón. Paren eso porque no va a salir. Y se le veía la cara a Peña Nieto a la hora que fue a votar. Así es. Yo cuando veía la diferencia que iban marcando, yo decía, híjole, ¿qué va a pasar a las 4 de la tarde? Van a empezar a echar a andar las maquinarias. Claro. Y cuando yo fui a ver, cuando prenden la tele y veo a Enrique Peña Nieto que le hace a la hoja así, le hace... Sí. Dije, ya fregamos. Así es. Ya no va a haber robo de urnas. Así es. Así es. Y después, ya 4 horas después de que tú dijiste textualmente, ya chingamos, 4 horas después salen los adversarios a decir, no, perdí, ganó el señor. Así es. Lo cual también despresuriza. Bueno, todo ya. Así es, ya no había nada que hacer más que aplaudirnos unos a otros, agradecernos unos a otros y que el país entrara en esta reconciliación. Y la gente yendo al Zócalo. Totalmente. No. Por cosas de la fortuna y la suerte, me toca estar en el Zócalo y empiezo a ver a la gente cuando llega y dices, esto es de hace un chingo de años que no pasaba. Y las familias completas. Los niños los cargando. niños y el abuelito y nada más faltaba el perro como antes. Así es. Y llenando el Zócalo sin camiones, sin los y la hora acarreantes. que era, no importaba, no había importaba. vigilancia, no había nada, la gente estaba ahí fresca, alegre, con gusto, con ganas, sin sueño, con sueño, cansada, no le importaba. Estaba y quería expresar su alegría, decir, ya nos liberamos. Estábamos viendo eso y Jorge Ramos me comentaba, no puedo creer que no tengan imágenes del Zócalo ni en Azteca ni en Televisa. No manches, no lo puedo creer. Y hasta como pasaron 20 minutos empezaron a sacar las imágenes, pero era una cosa que no te podías perder. Pero bueno, eso habla también fuerte de muchas otras cosas que no se dicen. También, exactamente. Así es. Finalmente sí, llévatela, Sí. sí, que Está bien, pase. está Que bien. pase, ya pasó. Ya no hay manera de meter reversa. Exacto. Y tienes que pasarla. Exacto. ¿Sí? Y ahora mira dónde nos encontramos, donde el viernes viene toda la comitiva norteamericana, tú.
¿Cuándo habíamos visto que con esta rapidez, que con esto, o sea, todos los, digo, aquí, o sea, cualquiera que hubiera hecho una predicción, lo hubieran castigado porque le hubieran dicho, fallaste. Así es. Así es. Y ahora estamos viendo una constelación Funcionarios. de funcionarios norteamericanos que vienen, pues sí, van a pasar a saludar a Henry. Es parte del protocolo y hay que correr la cortesía. Pero a saludarlo. ¿Mande? Pero a saludarlo. A saludarlo y decir, ¿qué pasó, güey? No, bien. Ya sí. Ya en esa onda de Bye. ¿qué pasó, güey? Ya Jared no le va a hablar a Luis. Oye, Jared. ¿Me hablas a mí? Don't fuck with me, man. Y se van todos a la colonia Roma. Esto yo creo que también te ha de haber pasado, sobre todo la primera semana. La primera semana fue como si ya hubieran pasado 6 meses. Había gente que decía, es que no nos cumplió. No, Oye, cabrón, espérate. es que todavía no es presidente, güey. Oye, no le han dado ni la constancia de mayoría, espérate. Exacto. ¿No? Pero así fue la primera semana. No, y te lo digo, todavía había gente de organizaciones de la sociedad civil que nos hablaban y decía, es que dame, hasta que le dije una de ellas, le digo oye, esto fue el jueves, le digo, no han pasado ni una semana, cálmense. O sea, espérense y este ánimo y este ojo clavado que traen aquí, vaya, impídanselo al que no se ha ido. Exíjanle al que no se ha ido esto, pero algo más, que no se termine de llevar las cosas. O sea, vamos a ponerle vigilancia, caray, ¿no? Y justamente, ya cuando han pasado ya casi 2 semanas, que todo empieza más o menos ya A despresurizarse. sí, a agarrar la velocidad, a ir con el tiempo real, ¿no? Así es. Pero también es parte de las pasiones, ¿no? O sea, estamos hablando de una victoria como no se ha visto antes. Te puedo contar, fíjate, en el Sí. aeropuerto, yo voté en Monterrey, me vine para acá el domingo y me quedé el miércoles en la noche o en la tarde les dije, tengo que ir a mi casa por lo menos a checar tarjeta, dije antes de que me cierren la puerta. Claro. Y Los quiero. sí, llego en el aeropuerto, era impresionante el ánimo, la Era gente, otra cosa. o sea, era otra cosa, lo que vivías ahí, que la gente te decía, o sea, se hizo, no sé, ese ánimo y esa velocidad de la que estás hablando estaba en el aeropuerto. Y claro, hay gente que está enojada. Ah, también me tocaron de esos. Claro. El sábado. Sí, la hay. Y está bien, es normal. Pero todos tenemos que llegar al mismo punto. Decir, sí es verdad que la gente votó lo que votó. Totalmente, eso no hay duda. Eso es lo más importante de todo. Que en nuestro país podamos asegurar que lo que pasó el primero fue verdad. Totalmente. Para Totalmente. si te cae bien o si no te cae bien. Son dos cosas. Son 2 cosas distintas. Y, oye, yo te quiero preguntar. ¿Cómo? Tú eres de Sinaloa, Sí, pero estudiaste en Monterrey y ya hiciste tu vida en así Monterrey. es. Ajá. ¿No? Y vivo en el municipio que le votó el 60% en contra, Andrés. A San Pedro. Sí. En San Pedro que perdió tu hermana. Así es. Eso también es muy mala onda. Pero fíjate. Tu hermana Rebeca perdió. Sí. Manuel perdió. ¿Con qué cara hablas? Hola, hermana. No, no hablamos. Digo. No. Fue Hola. no, Perdón, hola, hermana. no, fíjate, te cuento porque eso también fue. Primero, hay así como, digo, era imposible que Rebeca perdiera. Rebeca llevaba un 53% y le dije, vas a caerte unos 5, 6, 7 puntos. Por Mauricio. Sí, ¿no? Te vas a caer, sin embargo, y a esto es a lo que voy. O sea, aparte de que le cargaron el muerto de Mauricio, que le correspondía Sí. por partido, pero también le cargaron el castigo de que yo me haya atrevido a dar la cara por Andrés Manuel. Claro. Y dijeron, te Por eso. chingas. Pero además, tú habías perdido originalmente con Mauricio. Sí, pero fue una competencia, esa no importa. Digo, te voy a platicar. Sí fue buena competencia Pero- porque quisiste meter la figura Ah, del eso es. independiente. Y ganamos el 24% en 2 meses. O sea, Exactamente. para mí yo gané. O sea, Y esa- todavía no había independientes en la ley. No, por eso ganamos. O sea, yo en esa, digo, esa no hay, ¿sí? Entonces para mí esto fue es una venganza de Mauricio, del PAN y de la ciudadanía de San Pedro de decir, te atreviste, porque era una cosa impresionante. De estos odios de los que hablas, te puedo decir, era así como,
¿qué le pasó a tu hermana? ¿Por qué está ahí? Claro. La gente, cuando me tocaba a veces en la calle, en ese municipio, ¿no? Me tocaba en una ocasión, fui al sastre, llevaba una chamarra de mi hijo a que le cambiaran un cierre, y sale una señora de la cabinita donde te mides y me dijo, ¿por qué te fuiste con ese? Y yo volteé así para ver que había alguien y me di cuenta que me hablaban a mí. Sí. Y yo dije, y entendí, entonces le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿de qué me habla? Y me dijo, Mitt debería ser el candidato, el presidente, lástima que esté en el PRI. Y entonces me quedo yo y le digo, pero, o sea, me dijo, es que nunca te debiste ir con ese. Pero no te extraña. Pero no le nombraban, pero no lo nombraban. Claro, eres El innombrable. innombrable. Pero a mí lo que sí me extraña es que conozco el ambiente de Nuevo León, conozco el ambiente de Monterrey. Es lógico lo que me estás diciendo de, ¿cómo te fuiste con ese? ¿Qué te pasa? Y además ahí, olvídate, Monterrey, San Pedro, cabrón. Mis hijos. Tengo ¡Claro! un hijo de 17 y una de 19. ¿Por qué me haces eso? Mi Yo estoy en la hija. escuela, cabrón. Mi hija me decía, o sea, volteaba así y era... ¿sí? Y fue ella sola viviendo la transformación hasta que cuidó casilla por él. Y mi hijo, que todavía no le tocaba votar, me decía... Es más, apostó que se rapaba si ganaba. Me decía, no va a ganar, mamá. ¿En serio? Hay mucho hate para él, me decía. Y le decía, pues dame chance. Es que ¿para qué estás perdiendo tu tiempo, mamá? O sea, así me decía. ¿Así? Así era, ¿sí? Y nos va a quitar la casa. Bueno, ese era lo El que San se Pedro. usaba. Ese era el San El Pedro. ambiente. Eso es en San Pedro y en muchos lugares que tú te imagines de esos niveles. Sí, bueno, en una casilla donde mi hija cuidó el voto, bueno, mi hija cuidó la casilla, hubo 300 votos a favor del PAN y 22 para Andrés Manuel. Wow. O sea, 22. Y 2, el de ella y el del novio, o sea, que eran 20, ¿no? Eso, así. Es esto que te está pasando ahora. Porque además te va a seguir pasando mucho tiempo. Ahorita ya sobreviviste la campaña, ya sobreviviste la elección. No, es que está cañón. Son tensiones, son presiones. No. Totalmente, ¿no? Es Sí. adrenalina. Totalmente, Es cañón. sí, total. Pero ahorita, ya cuando puedes echarte una bocanada de lo que quieras, te dicen, ya en la transición vas en lo de política interior. Vas en lo de política interior, vas con Olguita. Olguita y tú van en lo de política interior. Y ya, tú tenías una curul. Tengo todavía. San Espero que Lázaro. no me la quite. Tú la vas a soltar. ¿Verdad que vas a soltar la curul por una subsecretaría en gobernación? De derechos humanos. Vas a ¿verdad? ser la reina de Bucareli. Van a decir, mira, ahí va Olguita y la reina de Bucareli. O sea, sí va. Es más, quizá la Secretaría de Gobernación te sería más atractiva porque puedes hacer cosas más rápido que en el Congreso. Ah, no, digo, las cosas tangibles, definitivamente. El Poder Ejecutivo siempre es mucho más, tangible Sí. que lo otro. Lo otro es así. ¿Y quién es tu suplente? Se llama Carmen Almeida. Ella se va a quedar ahí, Carmen. Carmen. Felicidades, Carmen. Felicidades. Ya tienes una curul, porque evidentemente la acción, y bueno, tú lo sabes además por la experiencia multipartidista que tienes, ¿no? Hay momentos en que la Secretaría de Gobernación, que llegó a ser vital para este país, fue muy mal usada. Fue casi destruida, fue una burla, fue un lugar escurito para las negociaciones, o sea, realmente perdió todo el valor que lo que representa la política interior. Totalmente, totalmente. Se cambió, parecería ahí como el lugar donde te repartían los billetes. Exacto. ¿Sí? O te aplacaban Ahí- a través ahí- de las ahí en las presiones y negociaciones. todo lo demás, cuando perdió la esencia de lo que tendría que ser sentarte a dialogar y manejar, inclusive porque aquí está su expediente, señor, ¿cómo vamos a platicar? ¿A poco usted se va a atrever Sí. a decirme no, no? Sí, aquí Y estas están son las estas fotos de que- así es, ¿no? Ujú, Cuando así está es. usted aquí con el hámster, Así es, así es, así es. ¿no? Ujú. Sí, Usted sí, sabe sí. a qué le tira. Así es. No. Así es. Oye, es que en las redes están preguntando, mucha gente, que si de veras se rapó tu hijo.
No, déjate, digo. O sea, Porque está dos diciendo, cosas, de veras no. se rapó. Te digo, le apostó a la chica que le corta el pelo. La chica le dijo, si gano, ella decía, vamos a ganar. Y dice, si gano, yo te doy todo el servicio por un año completo sin cobrarte el corte de pelo. Y él dijo, estamos hablando de la peluquera. No vayan a empezar con chismes. Ya vea, los chismes luego te andan preguntando. No se ha rapado. No sé si ahora que venga a cortarle el pelo se lo va a pedir, que se lo va a cumplir. Tendrá que raparse. Totalmente. Porque es un ser de palabra. Debe ser, debe ser. Debe ser. ¿Qué edad tiene tu hijo? 17. Está Mañana perfecto. cumple 17. Mañana cumple, está perfectamente la primera prueba. Pues la primera prueba que lo pone la tribu Así es. a una prueba de hombría. Así es decir, es. perdiste, no le apostaste al bueno, pierdes la greña. Así es. ¡Qué así es. maravilla! Entonces, te quedas en gobernación. Pues todavía estamos en esta parte de transición. Estamos en la transición. Vamos a Estamos en decirle la que es transición. Vamos a hablar de que estamos en una transición. Vamos pensando que estamos en una transición personal. Hablemos de la subsecretaría virtual, vamos a decir. Así es. Vamos a hablar virtual. Así es. Vamos a hablar de lo virtual. Bueno, pues ahora lo que tiene que venir va a ser esta gran negociación que a lo mejor tendremos que ir platicando mucho entre ustedes y los medios, Ajá. entre todo lo que va a tener que pasar y compararse entre quienes van a entregar y quienes se van a quedar con la obligación. Ejemplo, ya fue una buena noticia que un equipo de ustedes se va a reunir con las organizaciones sociales acerca de la fiscalía que sirva. Ajá, ajá. Es muy bueno que se reúnan. Sí, debe haber una voluntad verdaderamente de escucharse y de oírse, de llegar a algo. Lo hicimos desde antes, debo decir, ¿eh? Lo hicimos desde antes, durante la campaña. Uno de los temas centrales y que yo se los comentaba mucho porque estaban ellos muy ansiosos, muy desesperados. Sí. Así como les decía yo, o sea, no atrincheren las circunstancias, o sea, no se pongan como están, porque yo vengo de la sociedad civil, soy una aliada de ustedes, y entonces les digo no atrincheren las circunstancias porque no se llega a ningún lado si lo hacemos así ahorita. Tienen que entender, hay tiempos, hay momentos, y hacer este proceso de lo que ustedes quieren hacer ahorita en una elección es como el TLC con Trump. Igual. Decíamos, no se toman las mejores decisiones con una pistola en la mano. Entonces, calmémonos, vamos a darle el tiempo al tiempo, y también yo les comenté mucho, a mí me tocó vivir la experiencia de la Fiscalía en Nuevo León. Ajá. No salió bien. Y digo que me van a oír y me van a cortar la cabeza, pero no importa, ya me han cortado otras cosas. Afortunadamente no las visibles. Podemos dar fe. Oye, como decíamos como decía el contrincante. Pues ya, guerra. Sí, anda requiriendo regresar. Qué barbaridad. Pero parte de lo que decía cuando tuvimos la Fiscalía en Nuevo León, fíjate, la creación viene derivada de todo este proceso nacional. ¿Y qué se creó en Nuevo León? Y yo les decía, no nos confundamos a veces cuando creemos que porque se mete la mano de la sociedad civil las cosas salen mejor y no podemos caer en una trampa de la que luego nos arrepentimos. Y pongo el caso de Nuevo León. En Nuevo León se creó una comisión de ciudadanos para elegir a una comisión de ciudadanos para que eligieran las propuestas para el Congreso y el Congreso decidiera, ¿no? Entonces, esta comisión inicial que se formó venía con varias gente que pertenecía a organizaciones que estaban muy cercanas a los mismos grupos, que luego eligió a los otros que eran muy cercanas a los mismos grupos, y los ciudadanos de otro lado decían, espérate, no estamos representados nosotros. Ya. Y final de cuentas eligieron, no me acuerdo cuántos, pero de esos que se van al Congreso, el Congreso terminó votando a 3, con todo respeto a ellos, pero gente muy del sistema históricamente, ninguna novedad, ninguna virginidad, y ahora nadie puede decir gente nada. Muy alineada. Y entonces nadie puede decir nada porque los escogieron los ciudadanos que escogieron a los ciudadanos para escogerlos. Claro. A pesar de todo ello, entonces, salieron los alineados. Tiene que ver, y esta es la parte donde nosotros les decimos, no creamos que, o sea, sí, la frescura ayuda muchísimo, pero no necesariamente cuando tienes procesos acotados de origen, caes en una trampa. Es buena tu frase de no atrincherarse. Así es. Es muy clara, pero sí podríamos comentar, y espero te parezca, porque
Andrés dijo, denme la presidencia. La gente le dio la presidencia. Dijo, denme el Congreso, necesito el Congreso, porque si no me van a estar atorando cada 10 minutos, denme el Congreso. Y la gente le dio el Congreso. Ahora que se habla de las fiscalías, yo escuché a Andrés que decía, todo va a salir, tengan confianza. Aquí, ¿cómo podemos manejar por este lado justamente que dices? La confianza que finalmente hay que darle el beneficio de la confianza porque ya está votado. Ajá. Y por otro lado, ¿cuándo hacemos un sistema? Un sistema que a lo mejor puedes decir, Andrés Manuel no se va a atrever a traicionar a la gente, pero a lo mejor el que sigue sí. Bueno, pero fíjate algo del sistema y te digo cuál es así. O sea, no tengo así los puntos sobre las IES para decirte cómo va, pero cómo está hecho el sistema, que ahorita hay todo un proceso de que si está vigente esto o no. Pero ¿cuál es? Tú tienes un fiscal anticorrupción que elige al fiscal electoral y al fiscal anticorrupción. Y el fiscal general puede correr estos dos cuando le dé la gana. Así está ahorita. Sí. Digo, así está el sistema para cómo funcionaría. Entonces yo digo, entonces, este es el superpoderoso. Porque va a poder correr a este y a este si no lo obedecen. Entonces, tenemos una trampa ahí. ¿Sí? Y ahí es decir, ¿cómo quitamos la trampa? Tendría que haber autonomía en cada una de ellas. Así es, porque ahorita no está. Ahorita este es el papá de todos. Y este es el gran... ¿No es lo que está encerrado en el 102? Los quieren, el sistema lo quieren igual todavía. O sea, el sistema va igual, tiene variantes de que si lo elige el grupo, que si creas el grupo para elegir al grupo para elegir. No tiene, hay cosas muy recuperables y yo digo hay que ver que la autonomía sea de todos y no de para que luego elija a los otros. Claro. Tiene que haber autonomía en las tres partes. Y no está ahorita de esa manera. Aunque puedan trabajar entre ellas, debe haber autonomía. Así es. Porque si yo, y conocemos bien este país y todo lo demás, ¿no? Entonces si tú estás sujeto a que si no haces lo que yo digo o no esto, te vas a ir, entonces el patrón soy yo y no hay autonomía. En este esquema. Entonces, creo que hay detalles que se tienen que revisar, hay detalles que se tienen que seguir discutiendo y el proceso está en dos maneras. Hay dos vertientes en el proceso, ¿no? Que ahorita no tengo lo fino. Se supone que ahorita, como está, se tiene que aprobar primero la ley, una ley para poder que hagas lo que sigue y ahí ese está en el punto que es más importante, sacar la ley ahorita para que le des a lo siguiente o no, y esa es la gran discusión. Y vienen los momentos muy emocionantes que ya iremos viviendo en su momento, porque además no podemos adelantarnos, ¿no? Para las vísperas, pero ahora en septiembre vendrá el cambio de legislatura. Así es. Pero todavía está de presidente Henry Monster. Pero ya la legislatura como está, donde Andrés Manuel tiene mayoría. En ambas cámaras. Entonces, ¿qué se podría esperar de estas dos circunstancias? ¿Qué ha pedido Andrés Manuel ahorita al grupo? Te digo, nos citó, de hecho, pareciera, cuando decían que estaba enfermo, yo les decía, híjole, pues yo quiero esa enfermedad porque no le aguanto el ritmo, ¿no? El martes nos citó a trabajar. El martes a las 5 de la tarde nos citó a trabajar, nos leyó así como la lista de cosas, de decir cuáles son las reglas con las que nos vamos a manejar. Y luego dijo, estas son las tareas pendientes y estos son los 30 proyectos por los que la gente votó. Entonces dice, ¿qué quiero de aquí al viernes? Dice que empiecen a sacar ya cuáles son las iniciativas a las que yo me comprometí a presentar. Una de ellas, la modificación al 108 constitucional para que el presidente pueda ser juzgado y pueda ser, no como nos decían ahorita, fiscal autónomo y te meto a la cárcel, pues ya de entrada hay algo que se contradice, ¿no? También nos pide, dice, la modificación para que se hagan los cambios en las estructuras gubernamentales para esta disminución de subsecretarías que están muy crecidas y hay que darles un lleguecito, una rasuradita, una adelgazadita. La otra es la separación de la Secretaría de Gobernación de la parte policíaca de la Secretaría de Seguridad. CISEN y todo eso. Así es, y luego nos pidió varias más. Ya nos hizo así como una lista de decir, esto tiene que irse. ¿Por qué? Porque es a lo que yo me comprometí. Tiene que verse. Así es, ¿sí? Sí, digo, váyanlo preparando porque quiero que entrando la nueva legislatura se va
para que se vaya aprobando y vayamos caminando. Y también la revocación de mandato. Eso yo creo que ustedes lo entienden muy Claro claro, que sí. porque después de lo que ha pasado, habrá muchas cosas que tendrán que ser transeccionales. Hay cosas que no puedes cambiar en 6 años, ni Andrés ni nadie. No, pero hay después cosas de que son... la destrucción que ha habido de décadas, no puedes hacerlo. Pero sí hay cosas que se pueden caminar y podemos ir avanzando. desde el principio, sí Así puede es. haber esa muestra de lo que tú decías, tangible. Así es. De decir, sí es cierto que se votó por eso. Así es. Sí es cierto, ahí está. Ahí está. Ujú. Y creo que estarán muy enfocados a eso. Él así nos dijo, a ver, estos son los 30 cosas por las que la gente votó. Hay que ir Sobre haciendo eso. esto, yo me comprometí a esto, me comprometí a esto y me comprometí a esto, váyanlo trabajando. Dice, yo quiero que lleguemos y en cuanto se pueda, se meta esto al Congreso, que no digamos, estamos trabajando en eso, hay que ir trabajando para que eso esté listo. No quería yo preguntarte esto, pero la gente de las redes está como loca diciendo algo que, créeme, yo de veras me siento muy imprudente por decirlo. venga. Pero No ha habido preguntas imprudentes hasta hoy. No, porque además no me dejas hablar. Pero dice la gente, Tatiana para 2024. No, te platico por qué no. Eso- ¿Por qué no? Esto es bien... No, Perdóname, no te lo estoy diciendo yo, son es dos la cosas- pinche gente que te quiere a ti. Te digo dos cosas que yo les decía. Yo les decía dos cosas en campaña mucho, ¿no? Te van a volver a hablar en San Pedro. Sí, ¿verdad? No, yo salía, les digo yo, para mí era muy fácil y yo lo ponía como vendedora, ¿no? Yo salía con mi canastita, yo era la coordinadora de la campaña, salía con mi canastita y mi canastita venía llena. Había proyecto, o sea, hay proyecto, no veníamos a vender nada, sino traíamos un proyecto fregón, veníamos a vender un equipo, el equipo ya estaba presentado por Andrés y había liderazgo. Entonces yo salir con mi canastita a vender era muy fácil, nomás le ponía palabras a mis productos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y los otros, digo, pobre Jorge, se hacía maromas porque su canasta venía no solamente hueca, sino venía con hoyo, y ya no digamos la del pobre Nuño, sí. ¿no? Entonces, y la gente confunde a veces esto. Yo nunca he gobernado nada. O sea, Andrés gobernó la ciudad más grande de este país. Andrés tiene pruebas de lo que es posible. Y yo les digo, o sea, y además yo siento, yo así como en mi proceso propio de vida, yo ya cumplí. Pero además, es una flor para tu carisma, para tu capacidad de trabajo. Es una flor. Para tu empatía. Es una flor aceptada, querida y agradecida. Nomás mi corazón no late ahí. Desde luego, ustedes tienen y tuvieron siempre el producto que era el producto ganador. Es el producto al que todos le apostaron, al que todos le trabajaron, y ese es el producto, pero también es muy simbólico que te vean, te quieran, te crean. Digo, eso es ¿no? Maravilloso. Hasta llegar a pensar en esto, que a lo mejor a ti no te llama nada la atención, y no es tu proyecto de vida. No es. Pero lo ha dicho tanta gente que me dijo el productor, dilo. Pregúntale. Porque están insistiendo mucho. Pero otra vez, fíjate, yo les decía mucho, cuando la gente habla de esto, les digo yo, a veces es como una trampa que nos hacemos para no atender el presente. Sí. Y entonces yo les digo, me gusta jugar al presente. No tenemos otra. Bueno, pues sí, pero esa es la ilusión a la que jugamos. Eso sí. Voy. Y es donde la mente se vuelve loca. Sí. Y tú haces bien. Y se nota perfectamente que estás en el ahora, que todo el tiempo estás en el ahora, que eso es lo que proyectas y la gente lo recibe y lo recibe muy bien. Quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros hoy. Quiero que te hayas regalado tan generosamente como lo has hecho hoy. Teníamos muchas ganas de platicar contigo. Desde luego que tendremos que platicar con todos los que sean protagonistas, pero queríamos abrir el camino de las pláticas contigo, Tatiana. Pues un gustazo y encantado, siempre es un placer verlos, escucharlos y nutrirnos de todas las clases que nos dan, ¿no? Nos nutren como sociedad y nos obligan a pensar. Y eso me encanta. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí. Mil gracias, Tatiana. Mil gracias. Oigan, chamacos, vamos a ir a un corte. Desde luego, para todos ha haber sido orgásmico. Hagan lo propio, tienen un poco de tiempo y regresamos. ¡Órale!